Muy bien, continuamos con las clases de estadística descriptiva en Excel. Veremos propiedades de los datos numéricos, la posición o tendencia central, la dispersión y la forma. Medidas de tendencia central. La media es la suma de los valores del grupo de datos dividida entre el número de valores. La mejor medida de posición para el caso de una muestra es generalmente la media aritmética. La mediana es el valor del elemento intermedio cuando todos los elementos del grupo siguen, en términos de valor, un orden ascendente o descendente. Es una mejor medida de posición para la descripción de una población. La moda es el valor que ocurre más frecuentemente en un conjunto de valores. A esta distribución se le conoce como unimodal. Puede ser útil como medida descriptiva de la población, aunque solo si existe una moda claramente perceptible. Medidas de dispersión. La varianza se basa en el cuadrado de la diferencia entre cada valor del conjunto de datos y la media grupal. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se representa con la letra griega minúscula sigma. Y esta es la representación. Medidas de forma. Coeficiente de asimetría. Esta medida nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central, que es la media aritmética. Asimetría es positiva cuando el coeficiente de asimetría es mayor a 0.5. Simétrica cuando el coeficiente de asimetría está dentro del rango de 0, igual o mayor a 0.5. Asimetría negativa cuando el coeficiente de asimetría es menor a menos 0.5. Kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que representan los valores en la región central de la distribución. La leptocúrtica, que es la gran concentración de valores, tiene una kurtosis mayor a 0.5. La distribución mesocúrtica, que es la concentración normal, tiene una kurtosis de 0 igual o más de 0.5. La platicúrtica, que es baja concentración, tiene una kurtosis menor a menos 0.5. A continuación haremos un ejemplo de el cálculo de la estadística descriptiva de esta tabla que es una base de datos de alumnos, utilizando el complemento análisis de datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar los datos de los alumnos que se han inscrito en la carrera de administración en el estado de Tamaulipas. Primero que nada, pasamos los datos que vimos en la presentación a una hoja de Excel, a un libro de Excel, el cual ustedes ya van a tener, entonces ya prácticamente aquí van a tener los datos. Muy bien, el segundo paso tienen que revisar si ustedes tienen activo el complemento análisis de datos. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos vamos a venir a datos y vamos a buscar a la derecha, en la parte superior, si tenemos esta pestaña activada. Si no la tenemos, tenemos que venirnos a archivo, opciones, complementos, le vamos a dar en ir y vamos a elegir herramientas para análisis y le vamos a dar aceptar. Una vez que nosotros hagamos esto, ya nos va a aparecer el complemento de análisis de datos. Entonces regresemos un poco al ejercicio. Tenemos estos datos que ya pasamos a Excel
y vamos a utilizar el complemento de análisis de datos de Excel para obtener información de esta tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para empezar, recuerden, vamos a pasar todos los datos a una columna. Muy bien. Siguiente paso después de tener los datos en una columna, vamos a venir a la pestaña Datos, vamos a elegir la herramienta Análisis de datos y vamos a elegir la función de estadística descriptiva y le vamos a dar a aceptar. Muy bien, nos va a aparecer este overlay en donde nosotros vamos a seleccionar cuál es el rango de entrada de datos que queremos que analice esta función. Entonces vamos a elegir aquí y vamos a elegir nuestra base de datos. Muy bien, ya que la elegimos, regresamos al overlay. Vamos a elegir un rango de salida, que es donde lo queremos. De preferencia, bueno, yo siempre lo pongo en el mismo libro en donde estoy trabajando. Yo voy a elegir aquí y regresamos al overlay. ¿Qué es lo que queremos de esta función? Que nos dé un resumen de estadísticas. Y listo. Ahora solamente nos queda pulsar el botón de aceptar. ¿Qué les pareció? Qué fácil, ¿no? Muy bien, aquí tenemos toda la estadística descriptiva de esta pequeña base de datos. Pues tenemos la mediana, el error típico, la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma, cuenta. Si tienes dudas de qué significan cada uno de estos conceptos, recuerda que puedes volver en el video hacia los puntos en donde hablamos de la teoría. Por ejemplo, aquí tenemos los conceptos. Ahora, te invito a seguir practicando, calculando la estadística descriptiva de la siguiente tabla de alumnos que aquí ya tienes en la base de datos. A continuación, veremos técnicas gráficas. Tenemos varias técnicas. Vamos a ver gráfica de barras, gráfica circular, histograma, distribución de frecuencias acumuladas, IVA, Pareto, diagrama de caja. Gráfica de barras. Es una gráfica de columnas de una distribución de frecuencias de variables categóricas o por atributos. Se emplea para representar de manera gráfica la información que se ha recolectado. El tipo de datos que se representa en una gráfica de barras es el número de eventos que son medidos en distintas categorías de datos. Por ejemplo, excelente, bueno y regular. Hagamos un ejemplo. Un catedrático imparte varias materias y registra el número de alumnos para cada una de las mismas, como se muestra en la tabla. Obtener su gráfica de barras. Muy bien, hagamos el ejercicio. Primero que nada, debemos de pasar la tabla que hizo el catedrático con las materias y alumnos aquí a Excel. Una vez que tenemos nuestra tabla, lo siguiente que vamos a hacer para obtener una gráfica de barras es muy sencillo. Vamos a seleccionar todos los datos, vamos a venirnos a insertar y vamos a seleccionar
el gráfico de columnas agrupadas. Y listo. Tenemos de forma muy sencilla y rápida nuestra gráfica de barras, en donde vamos a poder ver cuál es el registro de número de alumnos para cada una de las materias que se tienen. Qué sencillo, ¿no? Te invito a seguir practicando y a elaborar una nueva gráfica de barras utilizando estos datos que aquí vienen en la base de datos. Gráfica circular. Es una gráfica en forma de pastel cuyas piezas representan divisiones de una cantidad total y que también pueden ser mostradas en forma de porcentaje. Expresa de manera gráfica la distribución proporcional de los eventos o datos en estudio. Hagamos un ejemplo de cómo podemos obtener una gráfica de pastel. Vamos a utilizar los mismos datos que usamos para hacer la gráfica de barras. Muy bien, hagamos la gráfica de barras. Les recuerdo que tenemos que pasar esta tabla de datos a Excel, y una vez que la tengan, seleccionan la base de datos completas, vamos a insertar y vamos a buscar nuestro gráfico circular. Vamos a elegir el circular, y listo. Ya tenemos nuestra gráfica circular. Ahora vamos a darle más información vamos a editarla para que las personas que la vean puedan obtener con mayor facilidad la información que esta gráfica nos intenta decir. Vamos a dar clic derecho sobre la gráfica, vamos a ir a agregar etiquetas de datos y vamos a seleccionar que se agreguen. Muy bien. Ya que tenemos nuestra gráfica circular con los datos, las etiquetas de cuánto vale cada rebanada, vamos a darle un poco más de forma a esta gráfica. Posicionando el cursor sobre la gráfica, vamos a dar clic derecho y vamos a elegir la opción de formato de etiqueta de datos. Se desplegará esta pequeña pestaña en donde vamos a elegir los siguientes casillas: valor, porcentaje, clave de leyenda, y aquí vamos a elegir nueva línea y listo. Hecho lo anterior, podemos mover estos datos hacia afuera de esta forma para que se puedan visualizar. Qué fácil, ¿no? De esta forma vamos a saber que, por ejemplo, la materia de matemáticas que corresponde a la rebanada de pastel azul equivale a 15 alumnos, y esos 15 alumnos del 100% equivalen al 22%. Y lo mismo vamos a hacer para presupuestos, para estadística y para métodos cuantitativos. Te invito a seguir practicando haciendo otra gráfica circular con la información que tenemos en este ejercicio. Gráficas Pareto. Es una gráfica que representa en forma ordenada, en cuanto a importancia o magnitud, la frecuencia de la ocurrencia de las distintas causas de un problema. A este diagrama se le conoce como el diagrama del 80-20, ya que generalmente el 20% de las causas originan el 80% de las problemáticas.
Observando el Pareto, utilizando para esto estas gráficas. Se cumple el principio de Pareto en esta gráfica porque una o pocas categorías son responsables de la mayor parte del problema. Hay que centrar el esfuerzo de mejora en las barras más altas. No se cumple el principio de Pareto porque las barras son casi equivalentes. No merece la pena investigar la barra más alta. Hay que buscar otras formas de agrupar los datos en categorías o bien otros tipos de datos referentes a este problema. Hagamos un ejemplo. Considerando el problema del trámite de títulos y una vez que se efectuó una investigación de las causas que originaron este retraso en el trámite, se encontró lo siguiente. Algunos fueron por falta de fotografía, 13 casos, llenado incorrecto, 18 casos, retraso en la firma, 4, documentos transpapelados, 8 casos, computadora dañada, 5 casos. Muy bien, recordemos que lo primero que hay que hacer es pasar los datos del ejercicio que nos están pidiendo a Excel para poder iniciar con el proceso de elaboración de nuestro gráfico Pareto. El siguiente paso es ordenar los datos de mayor a menor. Vamos a seleccionar nuestros datos, vamos a irnos a ordenar y filtrar, elegiremos orden personalizado, ordenaremos por número y elegiremos la opción de mayor a menor. Muy bien, ya con nuestros datos organizados, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a sumar los datos. Escribimos igual a suma, doble clic sobre la fórmula y seleccionamos los datos y cerramos paréntesis. Muy bien, el siguiente paso sería calcular la frecuencia relativa. Para esto vamos a identificar esta columna con FR. A continuación, aplicaremos una pequeña fórmula que es el número, por ejemplo, de llenado incorrecto entre la suma de todos los datos. Vamos a pulsar F4 para que aparezcan los signos de pesos en donde le estamos diciendo a la fórmula que la suma de estos datos va a ser solamente de esta celda y vamos a pulsar Enter. Agarramos este dato y en el punto inferior derecho, en donde tenemos este cuadrado, acercamos el cursor y donde nuestro cursor se convierte en un más, signo de más de color negro, pulsamos con el clic izquierdo sin despulsar y arrastramos hacia abajo. Y listo, ya tenemos nuestra frecuencia relativa de cada uno de las causas que tenemos identificadas. Aquí vamos a darle menos ceros y listo, con 2 es suficiente, 2 decimales. Lo que sigue es que vamos a seleccionar estos datos y los vamos a convertir a porcentaje. Una de las formas es viniendo aquí al tablero superior y pulsar el signo de porcentaje. Y listo. El siguiente paso es calcular la frecuencia acumulada. Vamos a identificar esta columna como frecuencia acumulada, FA, y vamos a aplicar la siguiente fórmula. En la primera vamos a elegir solamente que sea igual a este porcentaje. En la segunda vamos a elegir el segundo porcentaje más el primer porcentaje de frecuencia acumulada. Enter, seleccionamos este dato y arrastramos hacia abajo y listo, tenemos nuestra frecuencia
acumulada. Muy bien, es tiempo de hacer nuestra gráfica de Pareto. Seleccionemos las siguientes causas y números de acumulados que tenemos de cada causa, y nos vamos a ir al módulo de insertar y vamos a insertar una gráfica de barras. Vamos a ponerle Pareto. Muy bien. El siguiente caso, vamos a agregar nuestra frecuencia acumulada a esta gráfica de la siguiente forma. Vamos a darle clic, seleccionar datos, agregar, vamos a identificarlo como series 2, y el rango de datos, los valores van a ser los identificados en la frecuencia acumulada, y damos a aceptar y listo. El siguiente ejercicio, vamos a dar clic sobre la gráfica nuevamente, vamos a dar cambiar tipo de gráfico, vamos a elegir un combinado, series 2 lo vamos a elegir como líneas en el eje secundario y vamos a dar aceptar y listo. Tenemos nuestra gráfica de Pareto. Entonces, de acuerdo a la teoría que vimos, ¿a cuál le darías prioridad? Para que estas barras se vean, no se vean los espacios tan grandes entre barra y barra, podemos darle doble clic a la barra y venirnos al ancho de rango, y por ejemplo yo le voy a dejar un 10% y listo. Después de aprender a hacer de forma manual esta gráfica de Pareto, les voy a enseñar a hacerlo de la forma rápida. Vamos a elegir nuestros datos, vamos a venirnos al módulo de insertar, vamos a buscar insertar gráfico de estadística y vamos a seleccionar nuestro gráfico de Pareto. Y listo, señores. Las ventajas del Excel de 2016 en adelante es que todo lo que hicimos en manual ya lo da en automático. Pero no está de más aprenderlo en manual, ¿verdad? Te invito a seguir practicando y elabora en base a este ejercicio la gráfica Pareto de acuerdo a los dos modos que vimos en el ejercicio anterior, modo manual y modo rápido. Diagrama de caja. Es un gráfico basado en cuartiles, mediante el cual se visualiza un conjunto de datos. En dicho gráfico se suministra información sobre la mediana, el primer y tercer cuartil, Q1 y Q3, sobre la existencia de atípicos y la simetría de la distribución. Cuartiles. Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes, porcentualmente iguales: Q1, Q2 y Q3. El primer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual queda un cuarto, que quiere decir 25% de todos los valores de la sucesión ordenada. El segundo cuartil es precisamente la mediana. El tercer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual quedan las tres cuartas partes, es decir, 75% de los datos. La fórmula en Excel para calcular los cuartiles es la siguiente: igual a cuartil, se abre paréntesis, el rango, el cuartil, se cierra paréntesis, enter, donde cuartil toma el valor de 1 si se desea el primero y 3 si se desea el tercero. 1, 25%, 3, 75%. A continuación, haremos un ejemplo de cómo hacer un diagrama de cajas basándonos en este
ejercicio. Para iniciar el ejercicio pasamos la información de este ejercicio a Excel. Tenemos las 4 universidades, las vamos a identificar como A, B, C y D. Ahora vamos a organizar esta información de la siguiente manera. Obteniendo esta información, empezamos a utilizar fórmulas. Cuartil 1 es igual a cuartil. Elegimos la matriz de la universidad que queremos, en este caso es la universidad A, coma, y lo que queremos es obtener el cuartil 1, el primer cuartil, que corresponde a 25%, elegimos 1 y cerramos paréntesis. Muy bien, ya tenemos cuartil 1. Sacaremos el mínimo de los datos de la universidad A, igual a min. Seleccionamos la información, cerramos paréntesis. Obtendremos el máximo de los datos, igual a max, y nos vamos a la información. Y también obtendremos cuartil 3, que equivale al 75%. Nos vamos a la matriz de datos, coma, y elegimos cuartil 3 o tercer cuartil, que aquí equivale al 75%. Doble clic, cerramos paréntesis y listo, ya tenemos la información. El siguiente paso, vamos a seleccionar estos 4 datos y vamos a extenderlos hacia la derecha. Se arrastran a la derecha. Y listo, ya tenemos los demás datos en las demás columnas. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagrama? Muy fácil. Seleccionamos todos nuestros datos. Nos vamos a ir al módulo de insertar. Vamos a buscar donde tenemos las gráficas de cascada, embudo, cotizaciones, superficie y radial. Y vamos a elegir en cotizaciones el diagrama de apertura, máximos, mínimos y cierre. Y listo. Tenemos listo nuestro diagrama de cajas. Ahora lo único que nos resta hacer es cambiar estas fechas por las universidades, que son 4, la universidad A, la B, la C y la D. Y se cambia de forma automática en nuestro diagrama de caja. Muy bien, esta es la forma, por así decirlo, manual de hacer esta actividad. Todavía aquí tendríamos que aplicar colores para hacer diferencias entre universidades, etcétera, etcétera. La forma fácil y sencilla es la siguiente. Seleccionamos nuestra base de datos, nos vamos al módulo de insertar, buscamos insertar gráfico de estadística y seleccionamos el gráfico que está en cajas y bigotes. Y de esta forma, en automático, también obtendremos nuestra diagrama de caja. Vamos a ponerle el nombre. Listo. Te invito a seguir practicando con el siguiente ejercicio. Obtén el diagrama de caja de los datos de la siguiente tabla que encontrarás en tu base de datos.